con diferentes poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad. De hecho, dar una información es el aporte que ustedes han contribuido será destinado pues para apoyar todas estas iniciativas de solidaridad, de dignificación humana que se desarrollan actualmente, y pues ya iremos compartiendo un poco. Pero no queremos darle más alargue, queremos darle la bienvenida a todos. Nos conectamos desde diferentes lugares de Latinoamérica, pero también de diferentes comunidades religiosas, de diferentes experiencias. Es un encuentro bien diverso y bien agradable. Entonces, los invitamos también a que silencien sus micrófonos en lo posible, y damos pues la bienvenida al Padre Federico y quedamos en sus manos, Padre Federico. Si quieren, podemos empezar con un momentico de silencio para como abrir nuestro espíritu al Señor para que nos ilumine y nos ayude a entender todo esto relativo al pobre, que está en el corazón de todo el mensaje de Jesús. Ven, Espíritu Santo, céntranos en el amor de Jesús, revístenos de entrañas de misericordia y haznos noticia viviente del Evangelio. Amén. Yo empezaría como con dos observaciones para situarnos bien en el tema. El primero es, el tema que me proponen va en la línea de lo que veíamos hace 8 días, como para profundizar todo el sentido de antropología del pobre. Y la pregunta o el tema que me pusieron para hoy sería, ¿qué es ser pobre? Es decir, preguntarnos por la esencia, diríamos, de lo que es el pobre. Y lo segundo es ver cómo toda esta cuestión de la antropología del pobre nace en la década del 60, con el cambio cultural que se suscitó en esa década. Entonces serían estos como los dos puntos primeros que yo les trataría. Y luego ya veríamos a partir de ese cambio cultural que se ocasiona en la década del 60, cómo se entiende desde ahí el pobre y cómo se entendía un poquito también antes de que hubiera toda esta sacudida que ocasionó el cambio cultural del 60. Y terminamos con una conclusión. Entonces serían como 3 puntos. Primero, esos 2 puntos, por qué interesarnos por la esencia, el ser del pobre, y de dónde nace toda el sentido de la antropología del pobre. Y luego ver cómo dentro de este cambio cultural aparece el pobre. Sería el segundo punto. Y tercero, unas conclusiones. Bueno, en primer lugar, es muy interesante la pregunta ¿qué es ser pobre? Porque es interrogarse sobre la esencia del pobre. Y interrogarse sobre la esencia del pobre, como interrogarse por cualquier esencia, es fundamental para desde ahí explicar y comprender el hacer, diríamos, en la realidad o en las acciones o en la persona, hay el ser y el hacer. El ser es el que determina el hacer, y el hacer revela el ser que se quiere presentar. Bien. Eso es muy, muy, muy fundamental. Era como el axioma ya desde la Edad Media, que se decía operatio sequitur esse, la acción sigue al ser. En primer lugar, hay que mirar el ser, y según lo que yo piense del ser, es como voy a realizar el hacer. Pero ese ser y ese hacer están marcados por la cultura, que es la que como concretiza y orienta el ser.
y tomamos cultura en el sentido más simple de la palabra, porque esa expresión tiene por lo menos 200 significaciones. Tomamos, la cultura es la manera como el ser humano expresó su condición de ser humano precisamente. En el campo de la evolución, el paso del animal superior al ser humano no se realiza de un día para otro, obvio, eso es siglos que se demoró. Pero cuando ya el ser humano se dio cuenta de que era distinto al animal, podríamos decir, empezó a expresar lo suyo, y eso es lo que llamamos cultura. De modo que el ser de la persona determina el hacer, pero ese ser se vive dentro de una cultura. Ese es como el primer punto. Y el segundo es que todo lo de la antropología del pobre surge precisamente a raíz del cambio cultural que se da en el 60, y es del que yo me voy a ampliar un poco o largo tal vez, que aparentemente sería como distraernos del tema, pero en realidad tanto lo de la antropología del pobre como la situación actual es incomprensible sin situarnos bien dentro de lo que pasó en el 60. En la década del 60 empieza algo nuevo, que desde el principio se vio que empezamos una situación nueva que empezamos a llamar, entrábamos en una época de cambio. Eso en realidad no extrañó a nadie, porque el ser humano siempre ha sido un ser que cambia, pero por eso después muy rápido se empezó a notar de que este cambio era otra cosa distinta, que siempre los cambios habían sido desde la doctrina, la norma, las estructuras, pero que este era otra cosa, y se elaboró esa expresión que ya llegó hasta nosotros, es que no era una época de cambio, sino un cambio de época. ¿En qué consistió ese cambio de época? Mire, eso yo lo digo porque a mí me tocó como vivirlo, para decirlo así, en vivo y en directo. Yo hice todo el seminario, el bachillerato, el seminario menor, y luego la filosofía, la mitad de teología, y me tocó todo el mundo antiguo, diríamos como a rajatablas, estricto, y eso me quedó muy marcado, y por eso yo creo que comprendí mejor el cambio después. Y es lo que yo ahora les quiero como hablar de eso, como diríamos el telón de fondo de la antropología del pobre. Mire, cuando yo llegué a la universidad, a los 25 años, y había vivido todo el tiempo en un mundo. Cuando llegué a la universidad, desde el primer día de clase empiezan a decirme, vea, estamos en un mundo nuevo, y todo lo que ustedes aprendieron, ya eso hay que cuestionarlo todo y hay que reelaborarlo. Después se dice, con una expresión más clara tal vez, resignificarlo, porque estamos en un mundo nuevo. Y entonces nos explicaron, que fue tal vez la fortuna mía, primero en qué consistió y en qué consiste ese cambio, ese mundo nuevo, y cuál fue como el origen. Ese mundo nuevo, ese cambio, nos lo explicaban de una manera muy simple. Decían, desde el comienzo de la humanidad se ha regido por la cabeza. En la persona hay como dos centros, la cabeza y el corazón. Y los dos tienen una lógica totalmente distinta. Y esos dos centros estuvieron toda la vida bien armonizados, dirigidos por la cabeza, lo que orientó el desarrollo de toda la cultura,
toda la evolución de la persona fue la cabeza, el cerebro, diríamos, que mostraba la orientación de la persona. El corazón tenía otra lógica totalmente distinta, no tenía nada de racional en ese sentido de la palabra, pero era el motor de la persona. Esos dos centros vivieron siempre en armonía, manejados y dominados y orientados por el cerebro. Es la expresión que yo la otra vez les decía de Boff. La persona se movía, los pies caminaban desde les ordenaba la cabeza. Y eso duró más o menos, según los antropólogos, unos 12.000 años. 12.000 años la humanidad fue cambiando poco a poco, pero todo orientado y armonizado, el corazón, la cabeza con el corazón. Eso hasta mediados del siglo XIX. Yo me resumo pues mucho un poquito ese caminar de esa evolución, que tres grandes pensadores del siglo XIX, llamados filósofos de la sospecha, precisamente por eso empezaron a decir, eso no es tan claro, eso de que la persona esté centrada en la cabeza y que rija todo, eso no es tan claro. Realmente lo que mueve, lo que impulsa a la persona es el corazón, lo afectivo, lo de abajo, diríamos. Y lanzaron eso, y eso fue haciendo como camino poco a poco, hasta que estalló en la década del 60. En la década del 60 fue cuando comencé yo en la universidad, entonces nos explicaban eso. Este mundo nuevo, ¿en qué consiste? En que el centro y lo fundamental en la persona no es la cabeza, sino el corazón, lo afectivo. Lo que impulsa y hace caminar a la persona es el corazón, que tiene que estar orientado, sí, por el cerebro, pero que lo primero no es la cabeza, sino lo primero es el corazón. Esto entonces estalló en el 60 y un famoso antropólogo alemán, Heinrich Rombach, autor de un libro muy famoso, El hombre humanizado, antropología cultural, dice él que desde allí empezaron como dos modelos de orientación en la persona, dos modelos que coinciden, dominados inicialmente por el primer modelo, y el segundo se fue haciendo como camino y llegó en el 70 a estallar, a tomar la primacía. Y en el inicio ese modelo racional, diríamos, que ahora voy a explicar un poquito, quedó como en la sombra, y que el planteamiento de hoy, o el trabajo de hoy, es justamente armonizar esos dos centros, pero ya no orientados o dominados o dirigidos por la razón, sino por el corazón. Y Rombach habla de esos dos modelos, lo que llama el modelo A y el modelo B. El modelo A es el que orientó a la persona desde el comienzo, desde el inicio de la evolución, y que tuvo como tiene como cuatro características. La humanidad siempre se orientó desde arriba, desde lo que tienen el poder económico, político, social y religioso. Lo central en la persona era la razón, y la persona, tercero, se definía, como lo dijo Aristóteles, como ser racional y en un mundo sacral. Esas cuatro características del modelo A.
Era desde arriba, centrada en la razón, la persona como ser racional y un mundo sacral. Eso fue lo que estalló en la década del 60 y pasamos al modelo B, que es el modelo desde abajo, desde los sentidos, desde lo sensible. Segundo, el centrado en el corazón, en lo afectivo. Tercero, se cambia la definición de la persona, no como ser racional, sino como ser relacional. Es la definición que dio Levinas y que diríamos como que reemplaza a la definición aristotélica. Y el mundo no es sacral, ya las sociedades no son religiosas, sino que lo que importa es la persona, lo secular. Son esos dos modelos. Y la situación que estamos viviendo es esa situación de cambio, que es un cambio radical y muy fuerte, que se va haciendo poco a poco. Uno de estos grandes pensadores, este olor de la sospecha, decía una afirmación bien correcta, bien clara, decía: una idea de 1000 años se puede cambiar en 5 minutos. Una práctica de 1000 años se cambia en 1000 años. Ese cambio que estamos viviendo ahora apenas está empezando. Antes va demasiado rápido, según este autor Rombach. Entonces, dentro de esto vamos a hablar ya de la antropología del pobre. Entonces, lo que hay detrás, ese cambio centrado en la razón a centrado en lo concreto, en lo sensible. Ahora, antes de pasar ya a cómo esto repercutió en la antropología del pobre o de dónde resultó de ahí la antropología del pobre, yo quisiera hacer 2 preguntas y se las dejaría para como que vieran ustedes. De esos 2 modelos tienen que subsistir juntos. En este momento no hay una armonía, me parece a mí, ¿sí? Pero la tarea de hoy es armonizar esos dos mundos, pero ya no dirigidos por la razón, sino dirigidos por abajo, por lo afectivo. La pregunta mía, estas 2 preguntas son: ¿cuál de esos 2 mundos les parece a ustedes más humano? ¿Un mundo desde arriba, desde la razón, desde el ser racional y desde lo sacral, o un mundo desde abajo, desde el sentimiento, desde lo afectivo, desde el corazón, la persona como ser relacional y desde lo secular de la persona? Yo pienso que, a ojo, yo diría que es mucho más humano este mundo. Y la otra pregunta que tal vez después volveríamos a retomar en la tercera charla: ¿cuál de esos 2 mundos es más afín al mundo de Jesús? Y ese ha sido desde el principio para mí la sorpresa, justamente de ver que el mundo de Jesús es el mundo de abajo, de lo sencillo, de lo pobre, es el mundo del corazón, del amor, es el mundo de la relación. Él mismo se definió como hijo del hombre, hijo de Dios, como ser de relación. Y es el mundo de lo humano, de lo sencillo, de lo cotidiano. El texto de San Lucas, capítulo 5, versículo 33, es muy significativo de ese punto de vista. Miren, le dicen a Jesús, y comparándolo con las 2 corrientes religiosas que había en ese tiempo, la de Juan el Bautista y la de los fariseos, le dicen: los discípulos de los fariseos y los discípulos del Bautista ayunan y hacen oraciones, pero los suyos no hacen más que comer y beber. Es decir, a los suyos
les interesa es como la vida, lo concreto, lo cotidiano. Esas dos preguntas yo pienso que son muy importantes para nosotros hoy, para mirar, aunque me apartaría un poquito del tema, mirar lo que estamos viviendo con otra mirada. A mi modo de ver, la pandemia lo que hizo fue destapar este cambio que ya venía desde el 60. Esas características que desde el principio nos han dado de todos los escritores de la pandemia, que es un mundo centrado en el que el poder se vino al suelo, centrado en la vida como gran valor, centrado en la relación, centrado en la persona como lo más fundamental, sentado en la naturaleza y sentado en las relaciones. Eso ya había comenzado en el 60. Bueno, eso sería como el telón de fondo. Ahora, ahí, ¿cómo aparece el ser pobre? Bueno, en el modelo A es muy claro y eso lo vivimos en el mundo occidental durante 1600 años hasta ahora. El pobre es el que carece de bienes. Y desde ese punto de vista, ya desde el principio se organizó unas actividades para solucionar o para enfrentar esas carencias de la persona, aún en la primera comunidad cristiana. De modo que siempre se miró al pobre como unas carencias. Y la acción de esa esencia de la persona se hizo a través de obras sociales, de obras de caridad. Usted sabe, la iglesia, por ejemplo, fue realmente de la pionera de todas las obras sociales. Y luego la pobreza propiamente se volvió algo como de mortificación, de ascesis. Ser pobre voluntariamente era una renuncia que se sacralizaba a través de los votos como un valor. El valor de la pobreza era que yo renuncie, ¿ve? Como los otros votos tal vez estaban marcados por eso. Esa en el modelo A no había problema, diríamos, para todo lo del pobre. Era el pobre el que carecía y había que ayudarle a solucionar sus problemas. Y de ahí nacieron pues todas las obras sociales, etc. Ahora ya en el modelo B, el modelo B es el que hace estallar toda la preocupación por el pobre. Cuando se baja a lo concreto, a lo simple, a lo real, a lo de cotidiano, es donde se descubre el valor, o mejor, el sentido del pobre. Y el pobre entendido también como el que carece en una primera corriente. Al bajar a la realidad, entonces se forma una primera corriente en que el pobre es mirado como el que carece y se enfoca todo desde una perspectiva social y de caridad dentro de eso, de esa visión. Y esa es lo que marca entonces todas las actividades en general que siguen hasta ahora. Por ejemplo, en la conferencia de Medellín está bien marcado eso. El concepto de pobre, capítulo 14, es muy interesante que ustedes lo lean porque es el descubrimiento del puesto del pobre en la pastoral.
y la manera como se enfocó. Ustedes saben el origen de la conferencia de Medellín. Miren, yo les resumo un poquito porque es muy interesante, porque es el pobre en la pastoral aparece como el protagonista. Miren, después del concilio, el concilio aconsejó a todos los episcopados del mundo que aplicaran el concilio a la realidad de los distintos países. En Latinoamérica, el CELAM, que estaba orientado por Monseñor Larraín, un obispo italiano, un obispo chileno, dijo que por qué no hacía, dijo aconsejado por Monseñor, por el obispo de Recife, el arzobispo de Recife, y por Gustavo Gutiérrez, dijo que en lugar de aplicar el concilio a la realidad, ¿por qué no hacían lo contrario? Un poquito siguiendo toda la orientación y la pedagogía de la JOC y de los movimientos apostólicos que había en ese tiempo, y que hay también ahora lo mismo, el método de deber, juzgar y actuar que inventó Cardein en el 25. Entonces dijeron que por qué en lugar de aplicar el concilio a la realidad latinoamericana, ¿por qué no hacíamos lo contrario? Mirábamos cómo era la realidad latinoamericana y a eso lo iluminábamos, siguiendo el ver, juzgar y actuar, lo iluminábamos con el concilio fundamentalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Que al mirar la realidad encontraron que el 80% de los cristianos latinoamericanos eran pobres. Entonces, ahí en la conferencia de Medellín es el estallido de lo que llamamos la opción por el pobre. Y de ahí nace toda la conferencia de Medellín y sobre todo el capítulo 14. Es para conocer el puesto del pobre en esta nuevo mundo en que se parte de la realidad, en este nuevo cambio cultural, es muy, muy interesante. Yo les leo, por ejemplo, ya el modo como se enfoca el pobre. En el capítulo 14, el numeral 4 dice, los pobres debemos distinguir los pobres como carencia de bienes de este mundo, la pobreza como carencia de los bienes de este mundo es en cuanto tal un mal. Los profetas lo denunciaron como contrarios a la voluntad, como contraria a la voluntad del Señor. Y las más de las voces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. Segundo, la pobreza espiritual es el tema de los pobres de Yahvé. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor. Aunque valoriza los bienes de este mundo, no se apega a ellos y reconoce el valor superior de los bienes del reino. Y tercero, la pobreza como compromiso que se asume voluntariamente y por amor y solidaridad con los pobres. Ese es para la pregunta que nos estamos haciendo, el ser del ser pobre, ¿en qué consiste? Encarecer de bienes materiales. Y todo el documento está enfocado en ese sentido. ¿Qué hacer? Y son dos cuestiones que son muy, muy significativas. Mire, únicamente se cita un texto del Evangelio y por 2 veces se habla de la pobreza evangélica, pero no dice en qué consiste. Entonces, el ser dentro de este cambio cultural, hubo esta corriente que tomó en el plano pastoral el ser
el pobre como el que carece y lo aplicó como a la pastoral. Y en el plano político y ético, entonces se enfocó lo mismo, toda la línea social y sobre todo la línea marxista, fundamentalmente el pobre también como el que carece, pero ya enfocado en un sentido más ético, que se debe hacer algo por los pobres, que se debe hacer esto, o en el sentido político, y con toda la corriente, digamos, de izquierda, en que busca es justamente cambiar todo el sistema, que es el que está produciendo pobres, pero el concepto de pobre sigue siendo el concepto de carencias de bienes materiales. Esta cuestión un poquito de virtud de la pobreza es pura palabrería. Miren, la pobreza o es material o no es pobreza. Se dicen mucho, no, pero es que también las virtudes, pero una virtud sin una base material no sirve. Que dicen, no, es que los ricos también son pobres porque son egoístas o son encerrados en sí mismos, son codiciosos, pero no es lo mismo un egoísta sin plata que un egoísta con plata. La pobreza, ese es como el punto de partida y el que hay que respetar siempre. La pobreza o es material o no es pobreza. Ese es como el panorama del pobre después de este cambio cultural que estamos hablando. La otra perspectiva surgió en la Facultad de Filosofía de Lovaina, que ahí 3 profesores empezaron a decir lo que es lo significativo en el cambio cultural no está en doctrinas, normas y estructuras, sino en una manera de mirar la persona. Ese cambio de arriba abajo no es un cambio doctrinal, ni ético, ni simplemente ético, ni estructural, sino es un cambio antropológico, es otra manera de mirar la persona. Y de ahí nació entonces la antropología existencial, que después no siguieron y de hecho hablar de la antropología existencial como antropología del pobre que vamos a ver no hay en ninguna parte. Entonces que a mí me tocó todo eso, entonces yo empecé a elaborar lo de la antropología del pobre. A partir de esta situación, ser pobre es una manera de ser persona. Entonces yo dije, el pobre es una manera de ser persona. Nacida ¿de dónde? De las carencias. No es espiritualizar de ninguna manera el ser pobre. El ser pobre, vuelvo a repetir, el ser pobre es unas carencias, y son unas carencias que tienen todas una base material, pero no se miran con un calificativo ético, sino en la expresión sacada de toda la antropología existencialista de Sartre, como un dato. Las carencias en la persona no tienen un calificativo ético, no son fundamentalmente ni buenas ni malas, es un dato de existencia, le doné, como decía Sartre. Y esas marcan entonces una manera de mirar la persona que surge precisamente de las carencias. Esa manera de ser persona es la que vamos a ver el próximo lunes. Y entonces yo empecé a elaborar lo de la antropología del pobre, apoyado fundamentalmente, me coincidió a mí que esa manera de ser persona
del pobre era la misma de Jesús. Jesús miró la persona, miró el pobre, primero que todo como alguien que carecía. De hecho, él habló del pobre en un primer lugar, él mismo fue pobre. En el Evangelio aparece bien claro que el puesto que Jesús ocupó en la sociedad no es bien claro, no ocupó un puesto de poder. Jesús nunca, voluntariamente, nunca ocupó el poder económico, político, social y religioso. Jesús ocupó el puesto de los pobres. A veces se habla como de clase media, eso es desfasado, porque el concepto de clase es del siglo XIX, sino que Jesús ocupó, según los biblistas, yo tomo esto de Juan Mateos, en tiempo de Jesús había 3 grupos sociales, no 3 clases sociales, 3 grupos sociales. El grupo de los que tenían el poder. Segundo, la gran masa de pobres, ¿ve? Los que eran, en términos nuestros de ahora, diríamos, los insignificantes, no tenían ningún poder. Y el grupo de los marginados por motivos económicos y por motivos morales. Jesús ocupó socialmente el puesto del grupo de los pobres y hizo su acción. Él no fue en su vida, después tal vez en la vida pública, no fue un marginado, ni económico ni moral, pero hizo su acción desde los marginados y desde los últimos, ¿ve? Y con ellos se identificó hasta morir. Entonces, diríamos, ¿qué pensar como conclusión? ¿Qué pensar de esto? Mire, la corriente en que mira al pobre como el que carece, por motivo, y se le coloca por motivos éticos o políticos o sociales, es válida, ¿ve? Y no es diríamos, como falsa, pero es insuficiente. Ya hemos visto la otra vez en la charla, y yo retomaría tal vez a repetirlo de la otra vez. Es válida, pero es insuficiente, porque no respeta, no le da identidad al pobre ni dignidad. Las carencias no dan identidad, como veíamos la otra vez. Entonces, al pobre le dan como un premio de consolación. Él como persona pobre no vale, pero vale en una perspectiva humana, política y yo digo pseudo cristiana. Vale desde la perspectiva humana. Es que lo que vale en el pobre es que ante todo hay que tratarlo como persona. No, es un negar su identidad. El pobre es una persona pobre y la persona como persona no existe sola, existe como pobre o rica, como mujer o hombre. Lo mismo, la valoración política, ya les decía, Marx lo valora como fuerza política. El pobre lo único que tiene que perder es sus cadenas, que eso es lo único que tiene, que aparece en la última frase del manifiesto del 48 de Marx. Y en el aspecto religioso se decía, el pobre hay que creerlo porque Jesús se hizo pobre. Pero no se pregunta, entonces el pobre como pobre no vale, pero el que ha hecho que Jesús se hubiera hecho pobre, entonces ya sí le da un valor, ¿ve? Es no valorarlo a él como persona, y no se preguntan por qué Jesús se hizo pobre. Jesús fue pobre como los pobres, ¿por qué?
Es lo que veremos más adelante en la otra charla. Eso sería un poco, pues, como el sentido de ser pobre en el mundo de hoy. Como conclusión, yo sacaría como 3 conclusiones. En primer lugar, que el hecho de que Jesús haya sido pobre marcó, perdón, el hecho de que Jesús haya sido pobre como los pobres marcó toda una corriente después de la conferencia de Medellín, que era el juzgar toda la pobreza, por ejemplo, de la iglesia por los pobres, que no somos como los pobres, que debemos ser como los pobres, que nuestro vestido y todo eso debe ser como los pobres. ¿Ve? Se centró la reflexión pastoral en el sentido material de los pobres, y eso no funcionó. Por eso ustedes saben que toda esta opción por el pobre, que fue tan fuerte después de la conferencia de Medellín, eso fue con un fuego de artificio, no quedó en nada. Después de la conferencia de Medellín me tocó a mí, yo ya estaba en el barrio, olas de gente que iban hacia los barrios a identificarse con los pobres, a ser como los pobres. Eso no funcionó, ¿ve? Porque esa identificación con el pobre desde la perspectiva material, desde la perspectiva social, es imposible. Y yo me alargaría un poquito aquí contándole un poquito como de mi experiencia personal, porque eso a mí me marcó mucho y sobre todo me orientó de por vida para comprender lo que estaba pasando después, toda la politización y comprender por dónde era la orientación. Mire, yo desde que vine de estudiar, yo dije, yo me voy a trabajar y a vivir en medio pobre, pero no haciendo obras sociales, sino identificándome con los pobres. Y yo veía que mientras estaba estudiando de profesores, pues era imposible. Pero cuando me dejaron ir al barrio, que era el barrio peor de Medellín, era un barrio de invasión, yo dije, aquí sí voy a poder realizar lo que yo quiero, a identificarme con el ser pobre. Y yo digo que lo logré. Yo llegué allá a vivir en un tugurio, ¿ve? Y a identificarme totalmente con los pobres. Comía en las casas de la gente, comía lo de los pobres, vivía como los pobres, trabajaba en una carpintería manejando un torno, corté todas las seguridades, todas las ventajas que yo tenía como sacerdote, con la razón de que yo me quería identificar con los pobres. Los pobres no tenían ninguna seguridad, pues yo me iba a identificar con ellos. Y dije, aquí nadie me va a poner problemas. Ya no voy a tener problemas digamos, con el clero o con el resto de la iglesia. Yo voy aquí a hacer lo mío y nada. La sorpresa mía fue que cuando yo empecé a vivir de esa manera, empecé a ver que la gente no entendía eso. Y yo les cuento 3 anécdotas que pueden ser un poquito simpáticas, pero que marcan todo en cierto modo, el fracaso de toda la opción por el pobre después. A los 8 días cuento como 3 hechos que fueron muy significativos. Como a los 8 días de estar allá, yo me sentía feliz, iba a comer en las casas de la gente, que para la gente era una sensación, un sacerdote de sotana, comiendo con ellos, viviendo con ellos, era una sensación. Y me dice una señora, me dice, padre, ¿cómo se siente? Le dije yo, no, María, yo aquí feliz, yo aquí llegué a realizar lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo. Y me dijo, sí, padre, ¿sabe que sí? Cuando a nosotros nos dijeron
que usted venía de la universidad, dijimos, no, es que aquí no va a aguantar 8 días. Y lo vemos a usted muy feliz. Y eso que usted no es de los de nosotros. Después eso me cayó a mí como una piedra, pero yo no hice caso. Y luego, diríamos, todo el año era repitiéndome, usted no es como los de nosotros, usted no tiene este tipo de pobre, una expresión medio simpática, usted no tiene empaque de pobre. Un segundo hecho, salía yo con uno de ellos para tomar el bus, que eran media hora por senderitos, y estaba lloviendo, estaba mojado y me caí 2 veces, y me dijo el señor que me acompañaba, padre, vámonos para que usted se cambie. Le dije yo, ¿y por qué? Cámbiame por qué. Que sepa todo el mundo muy bueno donde estamos viviendo. Y volteé y me dice, ¿qué va, padre? Si usted se puede ir de aquí cuando le dé la gana. Yo empecé a pensar, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero no le hice caso. Después, cuando me enfermé por la primera vez, inmediatamente dijeron, padre, le traemos médico. Y yo, ¿a usted les trae médico? Y yo, no, padre. ¿Ustedes qué? Nosotros, pues, nos arreglamos con bebidas. Y yo, denme bebidas a mí también. Denme bebidas a mí también. Y me empezaron a dar bebidas y como el tercer día me estaba intoxicando. Y entonces volvieron, padre, traemos médico. Le digo, yo, no. ¿A usted dónde los llaman? Padre, a policlínica. Llévenme. Y que entonces vamos a esperar un taxi. A usted la llaman en taxi. En bus, yo me voy en bus como ustedes. Y perfecto. Bajé ahí arrastrado con 2 señoras. Me montaron en un bus casi que no pueden. Cuando llegamos a policlínica, allá con las 2 señoras, yo estaba como medio muerto. Y en la puerta las 2 señoras gritan, un momentico que llegó el padre del barrio popular. ¿Ve? Y salió un médico y una enfermera, y una camilla, y yo pasando delante de toda esa gente que llevaba como horas. Yo dije, esto no está funcionando, esto no es por aquí. Y luego lo último, que fue tal vez lo que más me dolió, fue que me llamaron por la noche un día a que un señor estaba agonizando. Y entonces yo fui allá, eso lleno de gente, y me dice una señora, pasito, padre, récele algo. Yo no tenía idea, nunca había estado en parroquia ni nada. Y le dije yo, pasito, así, ve, rezale qué. Y dice a todo volumen, no sabe, repita conmigo, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Yo salí como disuelto, pues, yo dije, ¿de qué me sirve a mí todos los conocimientos? Entonces yo dije, esto no está funcionando. Yo lo que estoy haciendo aquí es una comedia. Y entonces saqué 8 días para hacer retiro, me voy a los jesuitas, que eran amigos míos, con los documentos de Medellín, justamente. Yo dije, voy a ver. Cuando tuve 2 descubrimientos que fueron los que me situaron a mí, ya donde era, y orientador ya para la antropología del pobre. Yo descubrí que mi compromiso no era con el pobre, el compromiso era con Jesús, que fue pobre. ¿Ve? Que como sociólogo, como médico, lo que sea, mi compromiso es con los pobres, pero como sacerdote y como cristiano, mi compromiso es con Jesús, que fue pobre. Entonces yo tengo que buscar es cómo fue la manera de Jesús de fue pobre. Y entonces empecé yo a ver que sí, que Jesús, para él ser pobre era su manera de ser persona. Y lo segundo, que yo no estaba partiendo de los pobres, de ellos, sino que estaba partiendo de mi modo de enfocar al pobre, ¿ve? Que no estaba aprendiendo de los pobres
esa manera de ser persona que era propia de ellos y que era la que había Jesús escogido. Y ya yo volví a la parroquia, ya yo diríamos calmadito. Yo digo mucho, cuando me preguntan cuál es el día más feliz de mi vida, yo digo, fue el día en que me posesioné en el Popular. Y el día más triste de mi vida fue el primer domingo de noviembre, cuando me fui allá a los jesuitas a repensar. Porque yo salí como derrotado, salí que todas las ilusiones mías se habían perdido. Eso se los cuento yo porque eso fue lo que, a mi modo de ver, lo que pasó después de la conferencia de Medellín, que ¿qué quedó de toda esa opción por el pobre? De todo ese boom del pobre y de trabajar por el pobre y todo eso. Eso se apagó muy fácil. La conclusión entonces es que yo tengo que buscar que, primero, vuelvo a repetir que mi compromiso es con Jesús, que fue pobre. Tengo que descubrir por qué fue Jesús pobre, pero ante todo tengo que elaborar cuál es la manera propia de ser persona que vive y que expresa el pobre. Y eso ha sido como después, poco a poco, yo fui elaborando toda la antropología del pobre. En esa época me ayudó muchísimo, muchísimo los 2 libros de Freire, que fueron publicados en el 65 y 68. La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido en el 68. Me orientaron mucho eso. Y lo que yo contaba tal vez la otra vez, un elemento que yo ya había elaborado del marxismo. Yo la tesis de doctorado la hice sobre el marxismo de Sartre y yo descubrí que fue el que me dio tal vez el segundo impulso para la antropología del pobre, que uno de los grandes valores de Marx era que él descubrió que la pobreza del pobre no era ocasionada, contaba la otra vez, por la naturaleza, ni por Dios, ni por el rico. Él dice, no es el capitalista el que sea malo, sino el sistema. Y como buen intelectual, quitada la causa, desaparece el efecto. Entonces él pensó que cambiando el sistema, realmente le daba valor al pobre, para conseguir lo material. Y el error de él fue que no se dio cuenta que el que sufre la opresión, el aplastamiento de todo del pobre, no es el sistema, sino el pobre. Entonces, él es el que es sujeto. Entonces, eso me lanzó a mí ya desde el principio a ver cómo elaboraba la antropología del pobre como manera de ser persona. Y yo terminaría entonces con un texto que es muy bonito para que nos introduce ya tal vez dentro de 8 días, cómo mirar al pobre, pero quedar con la idea que es ser pobre, es el que carece, punto, y carece materialmente. Pero esas carencias son datos, no tienen un calificativo ético, y esos datos producen una manera de ser persona que es la auténtica manera de ser persona. Y es lo que expresa este texto de Rilke, Rainer Maria Rilke, que es el mejor poeta alemán del siglo XX, tal vez. Él tiene en la liturgia de las horas, tiene este texto, dice, Señor, los días de los ricos ya pasaron y nadie se los va a recuperar, pero a los pobres, hazlos pobres nuevamente, porque no lo son solamente no ricos, sin voluntad, sin mundo. En realidad, los pobres no quieren nada, solo necesitan lo único, ser pobres como lo son de verdad, porque pobreza es un brillo desde dentro. Eso es lo que yo les compartiría. Me
gustaría muchísimo, a ver, a partir de esto que yo les comparto, qué preguntas me quisieran hacer ustedes ahora. Bueno, gracias, Padre Federico, por esta primera intervención que nos ubica en qué es ser pobre, ¿no? Queremos dar la posibilidad de unos minutos para formular algunas preguntas directamente al Padre y posterior vamos a ir, porque es que acá entre nosotros hay toda una gama de posibilidades y de búsquedas que valdría la pena compartir, ¿no? Y entonces damos la posibilidad de 2 o 3 preguntas y luego los vamos a invitar a un trabajo por microsalas donde ustedes van a concluir allá y la idea es que se presenten y bueno, ya les daremos indicaciones para ese momento. Entonces, no sé quién se quiere animar para formular alguna pregunta o inquietud que surja en torno a lo compartido por el padre. Puede alzar la mano o encender. Lady, porfa, habilitar los micrófonos. ¿Ya está? Bien. El que quiera encender su micrófono, dirigir directamente. Padre, bueno, ahí nos piden una aclaración en torno, Gloria en el chat nos dice, no me quedó claro cómo entender las obras sociales. Mira, las obras sociales tienen primero que todo un sentido puramente material. Las obras sociales son para responder a una necesidad material del pobre. El problema está en la manera de hacerlo, en el sentido que yo le vaya a dar, en que sean en la manera de hacerlo, en el estilo, que traten al pobre no como objeto, que es lo que en último término trata el sentido material de la pobreza y del pobre. El pobre es el que carece, entonces es el objeto de las obras sociales, sino que se haga en un sentido de sujeto, ayudarles a que ellos hagan las obras. Y para las necesidades materiales que tengan el sentido de compartir, no de dar. A mí me parece que hoy hay que cambiar dos palabras que nosotros tenemos en lo de las obras sociales. El dar por el compartir y el ayudar por acompañar. Una obra social que en realidad, primero que todo el sentido, repito, es material, pero que no ayude a la persona, que sea persona, la hunde más. El sentido, yo nunca tuve obras sociales en la parroquia, después sí organicé una corporación de vivienda en que el sentido no es para hacerle vivienda a los pobres, sino para ayudarles a que ellos hagan su vivienda, que ellos hagan su vivienda. Y el lema es educar construyendo. Cuando yo lancé un poquito esa idea y que hubo alguien que me la secundó y me ayudó a realizarla, me decían, yo decía, a mí no me interesa el que el pobre tenga casa. A mí me interesa, y eso lo veríamos que esa es la perspectiva de Jesús. A mí me interesa el que se haga persona. A mí me interesa la educación. Y entonces organizar toda la obra en el sentido educativo. Y entonces me decían, no seas ingenuo, a la gente no le interesa nada la educación, lo que le interesa es que tener casa. Y entonces yo le decía, por eso hacemos el matrimonio perfecto. A ellos no les interesa la educación, sino la casa. A mí no me interesa la casa, sino la educación. Pero ellos, para que tengan la casa, tienen que pasar por la educación. Y yo, para educarlos, tengo que pasar por la construcción. ¿Sí? Hay que replantear de todas maneras el sentido de las obras sociales.
pero partiendo de lo material, eso sí. Yo no sé si puedo decir algo, padre. Sí, sí, hermano. Me llamo Javier, marista, y me he sentido muy identificado con usted. Yo he estado 11 años viviendo en Bangladesh, en una zona muy pobre. Acabo de llegar a Colombia hace 1 año y medio. Entonces, bueno, pues yo me he sentido muy identificado con usted, ¿no? Por muy en un barrio marginal que estaba viviendo, la gente sabía que, bueno, que de cuando en cuando me iba a España, que soy española, a mis vacaciones. Y que, bueno, que tenía la seguridad de toda la comunidad marista detrás, o sea que no, era imposible, ¿no? Yo me querían mucho, yo hacía cosas con ellos, con musulmanes, con budistas y tal, pero yo quisiera decirle, bueno, pues yo creo que usted estaba muy identificado con Jesús, y yo siento que Jesús, con 33 años y siendo carpintero y hijo de carpintero, no creo que fuera muy marginado, ¿no? Teniendo posibilidades con otros compañeros suyos pescadores, viviendo del pescado, yendo a Jerusalén en sus peregrinaciones, dudo que fuera de los marginados. Y dudo que los más marginados lo vieran como marginado, ¿no? O sea, yo en ese sentido siento que usted estaba muy identificado con Jesús o Jesús con usted, ¿no? Porque dudo que lo vieran como ellos. De hecho, le seguían. ¿A qué pobre, quién le sigue a un pobre? ¿Quién busca en un pobre la salvación, la solución a sus problemas? Jesús era a nivel intelectual, moral, heredado seguramente de las sinagogas y de María de Nazaret, pues un gran teólogo, un gran profeta, ¿no? Hasta los musulmanes lo consideran un gran profeta. Entonces, yo siento que a quién invita a un pobre, un rico a cenar a un pobre, cuando amigo de Zaqueo, cenaba con la gente de categoría. O sea, yo siento que difícilmente Jesús era identificado como un pobre. Ahora, lo que yo siento totalmente, y en eso usted se identifica con Jesús, es que se dedicó totalmente a los más marginados. Yo creo que no dejó de dedicarse a los otros de su categoría. No sé si clase media o qué clase, ¿no? Porque no sé qué clase podía ser, pero vamos, que muchas mujeres le seguían, mujeres con valor económico, con posibilidades de darle una solución. Tenía un administrador, que es Judas, ¿no? O sea, no creo que fuera un pobre tiene administradores para guardar sus posesiones, viven al día, supongo, ¿no? Bueno, al menos es mi experiencia. Entonces, bueno, no sé qué puedo decir de eso. Yo, por una parte, me siento orgulloso de usted porque yo también sentía que Jesús podía pasarle como a usted, ¿no? Que la gente le aclamaba. ¿A qué pobre le aclaman? O sea, muy pocos pobres son aclamados por los demás, ¿no? Y Sí, que muy pocos pobres son profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el turno le toca a usted, padre, no a mí. mira, Entonces, sí, yo solamente digo mis sentimientos en estos momentos. eso muy, muy bueno. Mira, yo el término marginal lo tomé de Meyer, un biblista americano de esa corriente del Seminar, Jesús Seminar, que tiene 3 volúmenes y el título del libro es Jesús, un judío marginal, no en el sentido, diríamos, económico-social, sino en el sentido del modo de plantear, todo el sentido de la ley misma y del sentido de la persona, el modo de marginar, que él lo hizo, y eso es lo típico de Jesús, y ese es el choque que hay con toda la corriente más material y marxista. Jesús lo hizo desde los marginados. Él fue aclamado al entrar a Jerusalén, pero aclamado en un burro, no aclamado con soldados ni nada. Y triunfó no aplastando a nadie, sino entregando su vida. Entonces diríamos, y a él el cuerpo judío lo excluyó, ¿ves? Y murió como un excluido, ¿o no? Como un marginado. Pero, diríamos, en el plano social, no, obvio, él era un personaje que impactaba, ¿ves? Es.
Gracias, Fede. Ana Ruiz, tiene la mano levantada. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, qué bueno, Un saludo. muchas gracias, un saludo cordial a todos. Muchas gracias, padre. Y me queda sonando como esta reflexión que usted nos hace, que ser pobre es una manera de ser persona. Y eso me lleva a preguntarme, entonces nosotros podemos caer en el riesgo, en el desafío de hacer las veces de pobre si nosotros experimentar ese ser persona, ese dolor, esa identificación en el contexto, en el lugar, en la realidad del pobre, también mirar la otra parte, se puede ser pobre desde lo canónico, pero no ser pobre desde un estilo de vida propio, asumiendo la realidad. Ve, mira esto, el ser pobre desde la perspectiva material, sociológica, ética, eso nunca lo puedo yo ni realizar ni desear. ¿Ve? Eso no es ideal. ¿Ve? Ser pobre en el sentido sociológico de la palabra, no, aunque yo pueda, aunque yo lo realice, por eso les contaba la experiencia, aunque yo lo realice, yo no puedo ser pobre. Es que eso no es búsqueda de nadie, pero yo sí puedo desde mi situación, y eso es lo que veremos más adelante, yo puedo realizar los valores del pobre. ¿Ve? Yo puedo, desde la situación que yo tengo, ¿ve? Yo llevo 52 años viviendo con ellos y gracias a Dios no me he salido para nada. Nunca he tenido otro puesto, nunca he estado en un cargo superior, ni nunca me han llamado para nada. Yo no tengo ningún título, fuera del estudio. Y sin embargo yo, si vos querés, yo me siento todos los días más lejano del pobre, ¿ve? Porque yo tengo todas las seguridades, pero yo me siento totalmente, dos cosas, identificado con el pobre en los valores que yo vivo y que yo trato de darle a los demás. Y segundo, en mi actitud con el pobre, que yo asumo todos los días la expresión de San Vicente Paúl, los pobres son nuestros amos. Yo miro el pobre como el que me hace, me enseña a vivir, y eso lo veríamos tal vez próximo lunes, lo veríamos. El pobre es para mí el maestro de todos los días, ¿ves? En ese sentido yo me siento identificado con ellos y no me siento haciendo una comedia con ellos. No sé si respondería eso. Y vamos con una última pregunta de alzó la mano José Daniel Londoño. Bueno, buenas noches, padre, y a todos los que participan acá en esta sala. Bueno, nos ha llamado un poco la atención lo de ser pobre, ¿cierto? Viéndolo desde esa perspectiva de ser persona, ¿cierto? Pero la pregunta es, padre, ¿por qué hoy en día, ¿cierto? Se ve que hay un temor hacia ser pobre y hay un temor hacia la pobreza y hacia las carencias, y no solamente materiales. ¿Será que de pronto es que hemos entendido mal el concepto de pobre? O bueno, ¿qué es lo que no hemos entendido bien que se puede notar hoy en día que la gente le huye al pobre, pero también le huye a querer ser pobre? Y muchas personas, por lo regular, cuando uno va pues a trabajos de pastorales y a salidas así, uno se encuentra mucho con eso. No, Dios nos libre de la pobreza, Dios nos libre de tal cosa, de tal otra. Es como huyéndole a toda esa realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese miedo? Dos cositas. De primero, y tal vez volviendo antes de otra cosa, es que las carencias siempre, cuando yo las siento, son un mal. Entonces yo no las puedo desear, ni riesgos. Eso sería como un masoquismo. Yo nunca me he sentido pobre por no tener carro, nunca he tenido.
pero en el momento en que lo necesitaba y me hacía falta, ahí sí me sentía pobre. ¿Sí? De modo que una primera cosa. Y segundo, ya, el dolor o el sufrimiento es la vida la que me lo ofrecen a mí, pero yo no puedo nunca desear el sufrimiento. El mismo Jesús ya les decía en la cruz y sobre todo en Getsemaní, sintió el rechazo que por persona sentía en el dolor y el sufrimiento. Miren ustedes, tal vez ya les decía, los tres textos de Getsemaní, el de, creo que la otra vez hablaba, pero lo repito, el de Mateo y el de Lucas son igualiticos. Padre Jesús dice las cosas como decimos nosotros, una persona que está sobrada. Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino como la tuya. El de Lucas, el de Marcos es fuertísimo, porque ahí le dice Abba, casi digamos como chantajeándolo. Abba y le dice, ya no puedo más, por favor, quítame de esto. El dolor y el sufrimiento yo no tengo que buscar, no puedo buscarlo y siempre lo tengo que rechazar, pero yo lo puedo asumir entonces y en ese sentido el ejemplo del pobre en todo sentido es para mí modelo. ¿Ve? Pues es un poquito lo que yo te diría. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Queremos enviarlos a compartir un poco un trabajo por microsalas y cada uno de ustedes van a hacer microsalas, digamos así, mixtas. Esperamos que queden bien distribuidos desde diferentes lugares. Sabemos que hay acá personas desde México, desde diferentes lugares también de Colombia, también de diferentes países latinoamericanos, comunidades religiosas, experiencias, religiosos, religiosas, laicos. Entonces, los vamos a enviar a un trabajo por microsalas donde la pregunta es resonar un poco lo que el padre Federico nos ha compartido en este primer encuentro, y es cuál de esos dos mundos les parece más humano, ¿sí? En torno a eso y a otras resonancias que ustedes puedan ir tomando de manera personal en su ejercicio de encontrarnos estas 3 semanas, cada uno pues le invitamos a que al interior de estas microsalas se presenten, digan quiénes son, en qué están, qué búsquedas y qué caminos están recorriendo actualmente, de tal manera que también tengamos la posibilidad de compartir y vincularnos, ¿sí? Relacionarnos. Uno de esos mundos es las relaciones, ¿no? Y creo que este también es una oportunidad para relacionarnos, ya que hoy la virtualidad nos lo permite, encontrarnos por todas estas plataformas. Y ya están todos agregados al grupo de WhatsApp, a sus correos les estará llegando siempre el link de ingreso y informaciones adicionales para ir profundizando todo este camino que hemos iniciado, pues, y que algunos quieren profundizar y queremos profundizar en torno y con la compañía del padre Federico. Padre Fede, antes de que, porque ya ellos irán a las microsalas y a medida que ustedes vayan concluyendo de forma espontánea, en el grupo no hay quien va a dirigir el trabajo por microsalas, se van a hacer 12 grupos mixtos. Allá alguno de los participantes toma el liderazgo y se van rotando como la voz. Al concluir, pues ya ustedes mismos salen de la plataforma y concluimos este primer encuentro que ha tenido por tema que es el pobre, ¿no? Antes de que nos vayamos a microsalas, no sé si el padre Federico nos quiere decir algo, alguna indicación. Les hemos compartido el documento en PDF y que bueno, si ustedes se van a la distribución de los capítulos, los temas que pretendemos desarrollar están abordados desde el libro de la antropología del pobre del padre Federico. Entonces, al leerlos y al tenerlos antes, digámoslo así, del encuentro, pues nos dará unas posibilidades de mayor comprensión, mayor apertura y de formular también preguntas para que el padre Federico nos las pueda aclarar en cada sesión. ¿Listo? Entonces, yo simplemente, de sí, todo padre. corazón y honestamente,
les daría las gracias porque es la primera vez que diríamos que a mí me toman en serio esto. No es como queja, pero yo el libro lo escribí, se lo di a todos los grandes teólogos de ese tiempo y nadie le prestó atención. Inclusive supe de uno que lo tiró a la basura, que dijo eso no sirve. Únicamente el padre Libanio, un jesuita brasilero, escribió un artículo y me mandó una carta a mí diciendo que era lo único nuevo que él había visto después de todo lo de los pobres. Entonces soy yo el que les agradezco muchísimo y que el Señor les dé su espíritu para que comprendan bien por qué Jesús fue pobre, porque esa es la pregunta clave. Bien, gracias, Padre Federico. Y seguimos con esta pregunta que ha sido el pretexto del encuentro. ¿Por qué Jesús fue pobre si ser pobre es una desgracia, ¿no? Entonces les llegará un letrerito a sus dispositivos, ustedes les dan a aceptar e irán. Yo los invito a que aprovechemos este espaciecito para vincularnos unos con otros y conocernos, porque creo que también hay muchas posibilidades acá entre nosotros. Entonces, Lady, ya nos puedes enviar, porfa. El trabajo por microsalas, pues 15, 20 minutos, ustedes van estipulando y ya pueden, al concluir el compartir, cierran, salen de la plataforma y nos encontramos el próximo lunes. Bueno. Fede, muchas gracias. Ya ellos